pensé de rojo. ¿Mm? ¿No? No, no, pues sí que yo había pagado porque no sabía. Bueno, pueden ver el archivo que está en evaluación. Ahí están lo que funcionó o no funcionó. Bueno, la semana pasada habíamos visto cómo hacer las consultas, ahí obteniendo los datos en JSON, ¿cierto? Leyéndolo tanto de un archivo como de una URL, de una API donde uno puede consumir estos datos, que había dado dos rutas, ¿cierto?, de referencia donde pueden sacar datos que son ficticios y es solamente para ir haciendo todo ejemplos con JSON. Entonces el otro día, ¿qué fue lo que vimos? Que teníamos que importar la librería request y con el request para hacer estas consultas. Lo que vimos el otro día son Bien. Entonces lo primero era importar el request, luego trabajar con una URL. Podríamos hacer aquí el response que sea igual al request y aquí anotábamos la URL. Bueno, se anotó URL y esa URL había utilizado la de HTTPS. Póngale nombre ejemplo nomás y total. Ejemplo, la de la clase anterior. ¿Ah? Entonces, teniendo una URL, porque también podemos leer simplemente el texto, que podemos leer todo el HTML, ¿ya? En vez de anotar .json, anotamos .text y se obtenía toda la información. Entonces, acá con el response.json, aquí hacíamos la data y después podíamos mostrar, ¿cierto?, esos datos. Por ejemplo, como acá va a tener bastante información, podríamos hacer un ciclo for, ¿cierto?, o un for each, mostrando toda la información de la data, ¿ya? Ya sea ir imprimiendo, si vemos cuáles son los campos que queremos mostrar, los mostramos. Entonces, esto es lo que habíamos visto el otro día, lo del request. Tenemos que tener una URL que puede ser simplemente de HTML y va a leer todo el HTML5, CSS, etc. Con response, o sea, bueno, aquí la variable que uno quiere anotar, lo típico response. El request, URL, el response.json, tenemos los datos, consumimos la API, ¿cierto? Y después podemos mostrar la información. Ahora lo que vamos a hacer es transformar de Python a JSON, de JSON a Python, que es lo que es serializar y deserializar. Si tenemos un objeto JSON y lo queremos transformar a Python, acá en este caso vemos que la sintaxis, este es un objeto, si se fijan que parece mucho a un diccionario, aquí está como un string, ¿se fijan? Que tiene nombre Juan, edad 30 y puede tener más elementos este objeto. Con el JSON.load estamos transformando esto a Python. Entonces este objeto JSON se transforma en un diccionario Python. ¿Ya? Por lo tanto aquí ya está como un diccionario. Si ustedes colocan type y lo que va a mostrar que va a decir que es un diccionario. ¿Ya? Podemos mostrar la edad, mostrar el nombre, etc. ¿Ya? Entonces y ahí ya lo trabajan como Python. Hola, hola. Ya, por favor.
Llega que hace mucho calor. Mira, con hielo, profe. Con hielo. Dice que con hielo. ¿Quieren comprar? Yo sin gas. Sin gas. Afeito que sí, pareció otro bueno. Ya. Cuando llegué primero, llegué como 10 minutos antes. La hueá era enorme. Entonces estaba. Peor, no está ni siquiera. Aquí se está transformando este objeto JSON, estamos haciendo la serialización, se está transformando en Python en un diccionario. Ahora, si queremos convertir un diccionario Python a JSON, si tenemos este diccionario, con JSON.dolls se transforma en un JSON string. Para eso primero tienen que importar el JSON. Ahora, pueden trabajar transformando a diccionario, etcétera, y además trabajando con la solicitud de GET, por lo tanto, importar el JSON y importar el request. ¿Ya? Hagan el ejemplo, pueden ir colocando el type para los elementos. En el caso de ser de tipo entero, int o float en Python, al hacer la transformación, en JSON se convierte en number. ¿Ya? Entonces, si colocan type, le va a aparecer number cuando es un JSON, y cuando es de Python, les va a aparecer que es int o float. Si lo van comprobando con el type. Entonces, realicen el ejemplo. Aquí tenemos el consumo, y el otro día creo que les dije que ya leyendo la información, esto también lo podríamos almacenar en una base de datos. ¿Ya? ¿Sí? Así que esa es la parte que nos falta, pero como ya tenemos solamente una hora, así que pueden ir a la página que di de ejemplo, la que di el otro día, vean qué otros datos podemos consumir, léanlo y después vayan buscando la información por cada uno de los campos, vayan viendo de qué tipo es, si se transforma en diccionario o no, pueden hacer el request y el JSON respectivo. La página era el JSON Placeholder. Exactamente. Ah, Punto .typecode, sí, y /post. .com / o sea, es que ahí vean en la lista, porque está Astros, está Hay varios para hay un montón de datos, ¿no? Uno tenía 100 datos, otro tenía 500 datos, que son datos ficticios, son solamente para ir haciendo estos ejemplos de consumo de datos. Entonces, esto es como un ejercicio tipo prueba. ¿Ah? Pero acá es un ejercicio tipo prueba. O sea que con esto vamos, si necesitamos consumir cierto, trabajar con JSON o transformar en JSON. Y también el otro ejemplo que vi en la clase anterior, que es con leyendo un archivo. Tenemos un archivo escrito en JSON de lectura, y también después, ya en la próxima clase, podemos hacer otro que sea de escritura. Escribir un JSON en un archivo.